Que la paz de Jesucristo esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Como siempre lo digo, mientras pasemos de esa puerta hacia adentro, no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Cuánto tenemos hambre? Muy bien, entonces tome su espada para que Dios nos hable en esta noche. Véngase conmigo al libro de San Juan. Capítulo 8. Cuando todos tengan, me dicen amén. Y vamos a darle lectura al versículo 47. Y lo leemos nombrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra. Espíritu Santo, usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, como siempre lo digo, no sé predicar, no sé hablar, pero dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hable a mi vida, Señor, en esta noche, y a todo el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre puede sentarse. El tema de hoy vamos a ponerle sencillo. El que es nacido de Dios oye su voz. A ver, ¿cómo es el tema de hoy? El que es nacido de Dios oye su voz. Es tan importante que nosotros aprendamos, si somos nacidos de Dios, la base primordial del cristiano nacido de Dios es saber oír la voz de Él. Porque si no estamos atentos a escuchar la voz de Él, entonces estamos en un gran problema. Porque Jesús lo está diciendo, no yo, lo dice la Escritura. El que es de Dios, la palabra de Dios oyes. Y vosotros no las oís porque no sois de Dios. Entonces, toda persona que es nacido de Dios, lo primero que va a tener es saber oír la voz de Él. Porque el hijo que nace de su padre, lo primero que es conocer la voz de su papá. La esposa conoce la voz del esposo y el esposo conoce la voz de su esposa. El hijo conoce la voz del padre y el padre conoce la voz de su hijo. Entonces no hay para qué perder el tiempo, decíamos en mi tierra, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco a mi padre, ¿cómo lo conozco? A través de la voz. Cuando nosotros estábamos en casa, recuerdo como que si fuera hoy, y mi papá llegaba solo hablando, mi mamá decía, levántate, que es la voz de tu padre. Porque mi papá tenía un problema, que él tosía, ¿no? Y esa tos ya era conocida por todos sus hijos, en especial por mi mamá. Entonces mi mamá lo identificaba por esa tos. Ese es tu papá. Entonces no había cómo perderse, no había cómo confundirse. ¿Ya? Ahora, si usted quiere sacar la conclusión, usted mismo va a saber que usted nunca va a perder la voz de su esposo. ¿Sí o no? ¿Conoce o no conoce usted la voz de su esposo?
Usted con oírlo hablar, ese es mi esposo. Y usted con oírle hablar de ella, esa es mi esposa. ¿Por qué? Porque tienen una relación. Desde que se unieron, viven en la misma casa, tienen una relación. Y por eso al tiempo se llega a conocer la voz. Entonces con Dios también se tiene esa misma relación, comunión. Entonces, si usted se da cuenta que en los tiempos antiguos Dios no se presentaba como se presentó por medio de su Hijo Jesucristo. Él, ¿qué tenía con sus profetas? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo se comunicaba? A través de la comunión. Entonces con Él se tiene comunión. Y la comunión es saber oír la voz de Él. Entonces todo el que es nacido de Dios va a conocer la voz de Él. Y el que no es nacido de Dios jamás va a conocer la voz de Dios. Y por eso nos dice Él le decía aquí a los fariseos, a los escribas, a los que se creían doctores de las leyes. Él les decía: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Entonces Dios les hablaba a estos hombres que se creían maestros. Jesús hizo muchos milagros, pero no le querían aceptarlo a Él como que era el Hijo de Dios. Entonces Jesús les decía: ya, está bien ya. Si ustedes no creen que yo vengo de Dios, pero ustedes mismos lo han dicho, que las obras que yo hago solamente Dios las hace. Entonces, si no creen en mí, crean por las obras que yo hago. Pero sin embargo no quieren aceptarlas ustedes. ¿Y por qué no las aceptan? Porque no son de Dios, pues. Porque si fueran de Dios me conocieran a mí. Pero el que no es de Dios no lo va a conocer. Así es, vea la obra. Vamos a suponer, la persona que no es de Dios, ¿sabe lo que hace? Si viene la prueba, así que ha tenido 15, 20 años, y en el momento de la prueba, si ha de irse, se va. Y se aleja de Dios. ¿Y por qué se va? Porque nunca supo escuchar la voz de Dios. Y le digo esto porque han llegado momentos que yo estoy ya como para decir tal cosa, como para reclamar algo que no me agrada. Vamos a suponer. Y en el momento que yo quiero abrir la boca para reclamarle a alguien algo que es injusto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me llama la atención a mí y me dice: no abras la boca, no digas nada, porque si tú oyes mi voz no puedes hablar lo que no quiero que hable. Tú cállate, déjamelo todo a mí. Pero nuevamente la lengua me pica ya por decir. Pero nuevamente me dice: cállate, cállate, que tú no escuchas mi voz. Hoy le decía a un hermano, y hablábamos de una persona, yo lo fui a visitar aquí al doctor, y con él hablamos. Él dice, me escuchó hablar pocas horas y me dijo, él es doctor, estaba en Brasil, está ahí trabajando con el doctor, y me dijo: desde hoy se lo digo, que el próximo martes voy a venir aquí a la iglesia a escuchar. Si usted sigue viniendo aquí, yo voy a venir a escuchar la palabra de Dios. Créaselo, y le doy mi palabra. Porque yo le decía que muchas personas nos hacemos cristianos, pero nos falta nacer de nuevo. Estamos dentro de la iglesia, ¿y por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no hemos nacido de nuevo. Y la base de todo cristiano es nacer de nuevo. Porque si no nacemos del Espíritu, ¿cómo podemos escuchar la voz del Espíritu? Toda persona que es nacido del Espíritu se comunica con el Espíritu, tiene una relación con el Espíritu, oye la voz del Espíritu.
Y si no estamos atentos a escuchar la voz de Él, entonces vamos a escuchar la voz del otro, que es nuestro cuerpo pecaminoso. Y hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu dice. Porque la base de todos nosotros es saber oír la voz de Dios. Y cuando no escuchamos la voz del Espíritu, vamos a terminar como insensatos y no como sabios. Lo más lindo es saber escuchar la voz de Él. Y yo le voy a dar un testimonio así sencillo, cómo se escucha la voz del Espíritu Santo. Cuando usted está conectado en el Espíritu, es hermoso escuchar la voz de Él. Y cuando uno ve lo sobrenatural en Dios, uno se enamora más y más de Dios. Cuando usted ve que las cosas se hacen realidad, usted no quisiera perderse ni un segundo de estar con Él. Y yo le daba un testimonio al varón, cómo se escucha la voz del Espíritu Santo. Estando yo en mi casa, imagínense, estaba en mi casa. En esta semana, que fue el día domingo, creo sí, ya en la tarde que vine de Yaguachi, estaba yo según lavando unos quehaceres en mi casa. Y de repente viene fuerte la presencia del Espíritu Santo. Pero así tan fuerte en mis ojos, que me quemaba. Y yo dejé lo que estaba haciendo y me paré así. Señor, ¿por qué tu presencia? Y Él me dice, ahora escúchame. Deja lo que estás haciendo. Ve al baño, báñate, vístete y luego nos vamos afuera. Y juegue la línea 103. Porque quiero hablarle a una persona que está amenazada de muerte. Y ella se apartó de mis caminos y hoy está amenazada de muerte. Y la muerte está atrás de ella. Y quiero que tú vayas y le hable, porque yo te voy a poner el carro que es la 103. ¿Qué hice yo? Obedecí al Espíritu. Yo tenía ya que descansar porque iban a ser las 5 de la tarde. Habían ido predicando desde Yaguachi toda la mañana, todo el día. Pero yo obedecí, dejé todo lo que estaba haciendo, me bañé y me vestí y me fui. Y cuando ya veo el carro que viene, me dice, ese es, ahí súbete. En ese momento me subí al bus. Cuando ya me vieron que me paré a predicar, le dije al chofer, caballero, con todo respeto que usted se merece, necesito que me apague la música por un momento. Gracias, varón, me dice. Y apagó la música. Y cuando ya yo comienzo a decirle, señores, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque el Espíritu Santo me habló y yo escuché su voz. Y Él me dijo, ve y coge la línea 103. Porque hay una persona que se apartó de los caminos del Señor y está amenazada de muerte. Y la muerte está delante de tu persona. En cualquier momento la muerte va a llegar a ti. Y tú estás amenazada que te van a matar. Y a lo que yo dije así, la señora, los ojos se le pelaron. Y al que iba al lado de ella, la topa así y le dice, le hace así. Y ella seguía así conmigo. Y cuando yo le digo, y justamente la persona que Dios me está hablando está apartada de los caminos del Señor. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina para que no te mate? Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La señora se quebrantó y el esposo que iba al lado, ¿no es cierto? No sé si era el esposo, pero él le dijo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y la señora se levanta y dice, ¿y cómo usted sabía? ¿Cómo usted sabía este problema? Eso es cuando usted sabe escuchar la voz del Espíritu. Cuando usted comienza a escuchar la voz del Espíritu, usted se convierte en un tramitador de la palabra de Dios. Usted se convierte en una persona que va a salvar al que está para ser muerto. Y eso es lo más hermoso. Hermano, aunque ustedes no lo crean, que la noche que yo tuve esa revelación y llegué a ese bus a hablarle esto, ¿qué pasó por la noche? ¿Quién se levantó contra mí? ¿Quién se levantó contra mí? Una serpiente que era del grande de esta casa, una serpiente verde.
y me vino así como un dragón que me quiso matar así. Y me decía: metido, te odio. Y yo le hice hacer la oración. Le hice hacer la oración a la persona que estaba allí. Le hice hacer la oración de volverse al Señor. Y eso es lo más maravilloso, que el enemigo no quiere que usted se vuelva cuando ya está alejado de Dios. Entonces, mire ese testimonio, qué hermoso, cuando usted sabe escuchar la voz de Dios. Y por eso yo quisiera que usted se vaya con la Biblia, para que usted vea que no es cosa mía, ya está escrito todo. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Y mire lo que es el versículo 5 y 6. Y dice el 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los que son de Dios nos van a oír, y los que no son de Dios no nos van a oír. Ellos son del mundo, y el mundo escucha a los que son del mundo, pero a nosotros no nos van a escuchar. ¿Y por qué? Porque no son de Dios. Porque si yo voy a hablarles cosas del mundo, y como ellos son del mundo, me van a aceptar. Entonces, ¿yo qué voy a hablar del mundo? Yo ya no voy a hablar la palabra. Voy a hablar, vamos a suponer, actitudes, ajo, pimiento, cebolla. Ay, ay. Porque yo he visto a personas que se suben a los buses, los que son del mundo, y comienzan a hablar cosas, y ellos toditos ¡ay! Se van de risa. Pero cuando se sube a alguien a hablar la palabra de Dios, como que eso le estorba, le da gana de no escuchar. Se dan ganas. Una vez una señora me dijo, así me dijo: cállate la boca. ¿Por qué no vas a hacer bulla a tu casa? Que te calle. Pero de repente salió una señora de atrás y viene y le dice: cállate tú, hija del diablo. Yo dije: gracias, Señor. Gracias, Señor, que me defendió esta señora. Bájate tú pues del carro si no quieres escuchar la palabra de Dios. Ve que el varón está predicando y viene así que se calle la boca. Bájate tú pues. Conmigo no. Yo sí, si el pastor no te dice nada, yo sí te pongo la mano. Yo dije: gracias, Señor. Y la señora se tuvo que bajar, y la gente le hizo por la ventana y yo seguí predicando. Entonces, ¿por qué las personas no oyen la palabra de Dios? Porque no son de Dios. ¿Por qué los que están sentados aquí en esta silla están atentos a escuchar la palabra de Dios? A ver, ¿por qué escuchan ustedes la palabra de Dios? Porque somos de Dios. Porque si fuéramos del mundo, ¿dónde estuviéramos? Escuchando las cosas del mundo. Pero los que son de Dios, buscamos cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la palabra de Dios. Porque aquí está la voz de Dios. Mire. Muchas personas creen que Dios habla como me habla a mí. Sí, Él habla en la mente, pero también habla a través de su palabra. Entonces, si usted es de Dios, vamos a suponer lo que dice, vamos a suponer, ya, se me viene a la mente, Romanos 12:21. ¿Qué dice Romanos 12:21? No se ha vencido por el mal, vence con el bien al mal. ¿Quién le está hablando ahí? El Señor, pues. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ya oímos que esta es la voz de Dios.
Romanos 12:21. No se ha vencido por el mal, vence con el bien al mal. Pero ¿qué pasa con nosotros? No escuchamos. Más oímos, más ponemos atención a las cosas malas que a las buenas. Y más nos dejamos vencer por el mal que por el bien. Más nos acordamos de lo malo que de lo bueno. Entonces, si usted, la palabra está escrita, si usted la lee y luego la pone en práctica, va a ver la gloria de Dios. Una vez, cuando mi esposa, según pues yo llegué a la casa y no encontré mi perro, entonces yo decía, ella mató al perro, porque ella no se llevaba con el perro, lo odiaba al perro. No sé por qué le creó odio al perro, pues no lo quería ni ver. Y yo viajé de San Lorenzo aquí a Guayaquil, y yo tuve un sueño que yo llegaba a mi casa y miraba la terraza y no lo veía al perro. Ok, ese sueño yo lo tuve allá en San Lorenzo, y cuando llegué aquí a Guayaquil miré la terraza y no vi el perro. Esperé 2 días, recorrí todo y nunca el perro llegó. Entonces yo vine con la mentalidad, como ella no se llevaba con el perro, yo dije, esta me mató a mi perro y le voy a reclamar hoy mismo. Y yo ya era cristiano. A lo que yo iba indignado a decirle, ¿por qué mataste a mi perro? Me detuvo el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Santo, ¿qué vas a hacer? Ahora escúchame tú a mí. ¿Qué dice Salmo 34:7? Si no, 37:7. Ahí dice, guarda silencio ante Jehová y no te altere con el que prospera inicuamente. Pero guarda silencio ante Jehová. Si tú le dices una palabra a ella del perro, entonces tú nunca has escuchado mi voz. Cierra la boca, cierra. ¿Qué tuve que hacer yo? No decirle nada. ¿Cuántos meses pasaron? 7 meses sin yo, la lengua ya me picaba. Tú mataste a mi perro. Pero tenía que saber escuchar la voz de quién, de él, pues. Y por eso dice la Escritura que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y qué pasó luego? A los 7 meses, un día sábado, yo abría la puerta con ella y apareció el perro. Apareció el perro. Y yo le decía, guardián. Y yo le digo, Mari, míralo al perro. Ah, qué perro. Y se fue molesta. Entonces yo decía, y cuando ya reacciono, el Espíritu Santo me dice, ¿y ahora? ¿Qué hubiese pasado si tú no hubieses escuchado mi voz? ¿Hubieses quedado como hermanito calumniador? Porque si yo le hubiese hablado a ella, tú mataste a mi perro, y si el perro apareció a los 7 meses, ¿qué me decía ella? ¿Y ahora? Judas, no me decías que yo te había matado a tu perro. Míralo ahí. Yo quedaba con vergüenza, pero como yo escuché la voz del Espíritu, no quedé avergonzado, hermano. Pero todo en la vida se trae a la luz. Lo oculto llega a la luz. Pasaron 1 mes y el mismo hermano de ella ya se había apartado los caminos del Señor. Y me dijo, cuñado, y botó lágrimas. ¿Qué le pasa? Le voy a decir algo, pero por favor, no le diga nada a mi hermana. Pero dime, ¿qué pasa? Es comprobado que Dios es real. Dios es real. Digo, si Él es real, y estoy arrepentido de haberme apartado de sus caminos. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? Pero nunca le digas nada a mi hermana. Pero dime, ¿qué te pasó? Mi hermana fue la que me llamó a mí
y me dijo que tome el perro. Y yo lo llevé y me dio para un candado, cadena, todo. Y yo lo llevé a un lugar, a un manglar, y lo dejé encadenado para que ese perro, el agua suba y se muera, encadenado. Y yo no entiendo si lo dejé con candado puesto, todo encadenado, para que nunca salga de allí. Y cómo este perro llegó sin cadena, sin nada. Y a los 7 meses llega aquí. Yo quise llorar en ese momento. ¿Y sabe por qué quise llorar yo? Porque yo decía, ¿habemos humanos con un corazón así? ¿Sin misericordia? Dios mío. Y entendí. Y él me dijo, no dañes tu corazón, no le digas nada a ella. Déjala, déjalo, como que nada ha pasado. No dañes tu corazón. Escúchame bien, santo, no le digas nada a ella. Porque sí me dio ganas de decirle, pero ¿por qué hiciste una injusticia así con un animal? Pero hay que saber escuchar la voz de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, Dios te libra de que tú te condenes. Porque ¿qué es lo que nos condena a nosotros? La lengua. ¿Qué es lo que más castiga al ser humano? La lengua. Por eso dice la Escritura, refrena tu lengua del mal. No hablen lo malo, porque todo lo que tú hablas se está sembrando en ti mismo, sea para bien o para mal. Lo que tú siembras con tu lengua lo vas a cosechar en el futuro. Pero a veces nosotros no entendemos, aflojamos la lengua y sin darnos cuenta que mañana lo que hablamos lo cosechamos. Porque la lengua tiene un veneno mortal que es más fuerte que la serpiente áspide. Tenga cuidado. Usted no tenga cuidado con otra persona. No le tenga miedo a su enemigo, al que te amenazó de muerte. No le tengas miedo. Tenle miedo a tu lengua. Porque la lengua, cuando usted la aflojó, ya le envenenó el alma. Pero muchas personas no queremos entender que hay que saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Y por eso hoy tengo 11 años sin ella. Y me siento tranquilo porque mi corazón está tranquilo. Preocúpese usted el día que usted se acostó a dormir y el Espíritu Santo no lo llame a la comunión. Eso es preocupante. Eso preocúpese. Si el Espíritu Santo no te llama de madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, tienes que preocuparte porque algo está pasando en tu vida. Quizá está contristado el Espíritu Santo. Quizás estás actuando como no debe ser. Véngase conmigo también. Vámonos ahora a Juan. No es primera de Juan, donde empezamos en antes. Juan, capítulo 10. Juan 10. Y dice así el versículo 3 al 5. Leamos el 2 también ya. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, toda la propia va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermano,
Toda oveja conoce la voz de su pastor. Si usted se considera oveja, yo le aseguro que Dios lo va a llamar a usted. A mí me dicen pastor. Todo el mundo me dice por ahí, pastor Nazareno. Pero yo no me lleno de jactancia de ser un pastor. Y no quisiera ser yo un pastor. Ante los ojos de Dios, yo quisiera ser una oveja. Porque la escritura dice en Juan mismo 10:27. Venga hasta el 27. ¿Qué dice ahí? El 27. Mire cómo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dicen mis pastores oyen mi voz. No dice mis apóstoles oyen mi voz. No dicen mis ministros oyen mi voz. Dice mis ovejas oyen mi voz. Si Cristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿qué se hizo Él? Oveja. Dice la escritura que Él fue como una oveja al matadero. No fue como un pastor de ovejas. Dice que fue como oveja sin abrir su boca. Eso es lo hermoso. La oveja tiene que verse que ella está siendo ministrada por el pastor. Y la oveja no tiene derecho a abrir la boca. La oveja tiene que verse como un esclavo, porque el esclavo no tiene derecho de hablar ante su amo. Mirémonos como una oveja para que podamos tener la sazón de escuchar la voz del pastor. Y cuando usted tenga la mentalidad de ser oveja, entonces Dios te va a llamar. Pero si usted tiene la mentalidad de ser un pastor, no, yo no soy oveja, yo soy un pastor, entonces Dios nunca te va a llamar, porque te estás poniendo en el lugar de Él. Y la Biblia dice que Dios constituyó a unos pastores, a otros apóstoles. Pero eso no significa que yo tengo que creerme. Porque ¿qué dice Primera de Juan 8:2? Ahí dice clarito, Primera de Juan 8:2 dice, no, Primera de Corintios, perdón, 8:2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Eso es todo. Usted hágase como, así lo sepa, pues haga como que si no lo es. Si usted es un pastor, ya está bien, pero hágase como que no es un pastor, para que las ovejas puedan estar con usted. Porque si yo me considero oveja y me meto en medio de las ovejas me van a tratar. Porque David siempre estaba con las ovejas. Y ese fue el dolor más fuerte que le dolió a Elías. Cómo le dolía tanto que peleaba con el papá y decía: pero ¿cómo pueden ponerlo a este como rey, siendo una apestosa oveja? Y yo que soy un príncipe, yo que estoy con Saúl, que soy tan un capitán, y no me pueden a mí. Y decía el papá: hijo, pero si yo pensaba que tú ibas a ser el rey. Pero a Dios no le agradó ponerlo a Elías. Lo puso al que olía a oveja. Ahí lo puso como rey. Porque David peleaba con los osos a fin de que una oveja no se le pierda. Amaba a sus ovejas. Y esa tiene que ser la mentalidad de un pastor. El pastor da su vida por sus ovejas. Tiene que estar dispuesto a morir por sus ovejas. Y por eso ustedes ven que en el cantón Yaguachi yo no me creo que soy un pastor, pero me puse en el lugar de las ovejas. En la pandemia, ¿qué hice yo? Me enfrenté al enemigo y le dije a mis ovejas: vámonos a predicar. En plena pandemia yo andaba predicando de arriba abajo con todo, y me decían: este pastor está loco, se va a morir. Pero ¿por qué hoy la iglesia está llena de armonía, contento, gozoso? Porque el pastor que estaba delante de ellos no retrocedió.
sino que se enfrentó al enemigo. No es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que nosotros, si somos de Dios, tenemos que saber escuchar la voz. El Espíritu Santo me dijo: Santo, no retrocedas, ni me pares el culto. Escucha mi voz, anda, predica. Señor, anda, predica. ¿Y qué hice yo? Escuché la voz de Él y comencé a predicar. No cerré la iglesia hasta el día de hoy. Y doy martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Solo lunes tenemos descanso. Y la iglesia todos los días está ahí, llena la iglesia. Porque el pastor no se debe de ver como un pastor, debe verse como una oveja, para que Dios pueda escucharlo. Porque Él sabe oír la voz de su oveja. Una vez más, vamos a leer Juan mismo, 18. Juan mismo, no primera es Juan 18. Mire lo que dice aquí. Este pasaje bíblico para mí es uno de los más maravillosos. Vámonos al versículo 37. Vamos a leer el 36 también para que usted lo entienda mejor. Mire lo que es el 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, cuando usted es de la verdad, tiene que estar atento solo a escuchar la voz del Espíritu Santo, como lo hacía Ananías, como lo hacía Pablo. Eran hombres nacidos por el Espíritu Santo de Dios, fueron tomados por Jesús. Por eso yo le digo a las personas: gracias al Señor que no me convenció hombre a mí. A mí no me convenció ningún hombre para que yo me haga cristiano. Porque yo al fin y al cabo yo no quería ser cristiano, porque yo nunca le hice daño a nadie. Yo no. Mi mundo era bailar, disfrutar, gozarme, hacer reír, porque era pero yo hacerme cristiano, no. Y todo el mundo, pero busca a Dios, ¿para qué? Y eso es lo que pasa, que muchos buscamos a Dios cuando tenemos necesidad, cuando tenemos algún problema, o cuando estamos enfermos en un hospital, o cuando estamos presos. Entonces ahí lo buscamos a Dios. Y Dios no rechaza al que lo busca. Pero ¿qué pasa luego? Usted se hace cristiano, se bautiza así, pero no tiene comunión con Él, no tiene una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque usted fue convencido no por el Espíritu, sino por el hombre. Por eso yo nunca digo a alguien: hágase cristiano. No, si alguien viene y lo toca el Espíritu Santo y me dice: pastor, yo quiero ser cristiano, entonces esa persona ya viene voluntariamente y yo le hago la oración. Porque ¿cuántas personas somos cristianos y tenemos que tirarle piedra para que venga a la iglesia? Tenemos que tirarle piedra: vaya a la iglesia. Y venimos a la fuerza. Entonces, cuando usted es tomado por Dios, usted no viene a la fuerza, usted viene gozoso. Usted quizás sea la primera persona. Usted está agradecido con Dios. Usted dice: gracias, Señor, porque yo antes era así, tú me has cambiado y yo estoy de agradecido, estoy ahora aquí sirviéndote a ti. ¿Y por qué usted me ven a mí que yo predico día y noche? Porque a mí no me convenció el hombre, sino el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú eres convencido, eres transformado o convencido por el Espíritu Santo, usted no va a obedecer a hombre, usted solamente le obedece a Él. Como antes yo le decía: la lengua me pica por reclamar algo.
Pero él me decía: no reclames nada, quédate callado y punto. Tú no dependes de hombre, tú dependes de mí, porque yo te llamé. Yo te llamé y yo te daré todo lo que tú me... Pues pídeme a mí, al hombre no le pida, pídeme a mí. Gracias, Señor, le dije. Gracias. Cuando usted es llamado por Dios, Dios te va a responder como debe ser. Aunque el hombre no te trate como debe tratarte, pero yo te voy a tratar como sé tratarte. Y eso es lo más hermoso que he encontrado en el Señor, saber escuchar su voz. Y aquí estamos con el último versículo. Véngase conmigo, Primera de Timoteo, y termino, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Predicción de la apostasía. Y mire cómo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el que es de Dios va a escuchar la palabra de Dios, y en cambio el que no es de Dios va a escuchar a espíritus engañadores y se va a confundir. Un amigo me dice: pastor, ¿cuándo me visita por mi casa para que usted nos comparta la palabra arriba en mi casa? Porque la verdad es que la iglesia ha quedado vacía. Y un amigo de él, que es amigo mío, me dijo: pastor, de verdad, la iglesia estaba un tiempo llena y hoy está vacía. Y yo le digo: ¿sabe por qué la iglesia del hermano está vacía? A ver, pastor, ¿por qué? Te lo voy a decir. Primero, porque el pastor primero, porque la iglesia nunca valoraron al pastor que estaba allí. ¿Qué hacía el pastor? El que no era pastor de la iglesia, el que había dado todos los instrumentos, como decía, había dado casa, cerámica, todo ya. Entonces él llamaba a un pastor de Venezuela, llamaba a uno de República Dominicana, llamaba a uno de Colombia, llamaba a uno del Perú, y venían todos esos pastores y comenzaba cada uno con una doctrina. Rama seca, el Señor me dice que la llave del carro ya la tiene, y te dice así: ¡ay, santo! Y comenzaba, y la gente se deja llevar por la emoción. Y te voy a dar el carro, que ya tienes eso, que ya tienes el terreno, que te va a dar 100 veces más, y no sé qué. Y la oveja, cuando come hierba de una, hierba de otra, se intoxica. La oveja conoce quién es su pastor y tiene que comer un solo pasto. Porque si usted está comiendo, si la vaca con ser vaca no come cualquier pasto. Se lo repito, la vaca con ser vaca no come cualquier pasto. Ella sabe el pasto que tiene que comer. Entonces, hoy en día muchas iglesias están vacías. ¿Sabe por qué? Porque están comiendo pasto que no es de Dios. En el mundo andan muchos predicadores que se han levantado solo por conveniencia, pero no porque el Espíritu Santo los ha tomado. Y por eso las iglesias están quedando vacías, porque más le temen al mal que al verdadero hombre que se llama Jehová. A él es el temor. ¿Usted por qué tiene que tenerle temor a la muerte? ¿Quién por qué tiene que tenerle temor a la muerte? ¿Quién venció a la muerte? Dígame usted, caballero, ¿quién venció a la muerte? Jesucristo, pues. Y dice la Escritura en Romanos 14:9: para esto Jesucristo murió y volvió a vivir, para ser dueño de los muertos y de los que viven. Y yo soy dueño de Él, le pertenezco a Él, me compró con precio de sangre, y yo soy su hijo. Y si yo no hago nada malo, la muerte no me puede tocar a mí. La muerte me ve y dice: no, con ese negro no me meto.
Es como el ladrón, pues. Me ve a mí con mi espada. No. Hoy día, como me puse esta ropita por ahí, abogado. Eso era abogado. Y abogado. ¿Qué abogado? Yo no soy ningún abogado. Hasta una chica se me presentó, los ojos se le salían, me dice, ¿usted es abogado? Le digo, no, yo soy cristiano. Soy de Cristo, le digo. En Milagro me llevó el de la moto. Me dice, ¿usted es cantante? No, yo. Así me dijo, ¿usted es cantante? Le digo, no, yo canto para Cristo, le digo. Oiga, qué cosa, ¿no? Hermanos, estamos viendo tiempos últimos donde está entrando la hipocresía. Hay que saber escuchar la voz de Dios. Y este mensaje va a ayudar muchísimo a muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido esa comunión íntima con Él. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Vosotros no las oís porque no sois de Dios. Hagamos lo que Él dice y no lo que querramos nosotros. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos gozosos? Póngase de pie para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, muchas gracias por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, usted conoce la necesidad de cada persona, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que están comentarios y hay comentarios de que viene un brote más fuerte de lo que pasó, mi Dios. Pero hoy declaro, Señor, como tu hijo, que un día me llamaste, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy declaro, Señor, que el ministerio Jesús, el buen pastor, que está encabezando nuestro pastor Rodolfo Muñoz, te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que tanto el ministerio de aquí como de Yaguachi, Señor, declaro que no habrá una alma, Señor, que el enemigo va a tocar, mi Dios. Porque su palabra dice que el centurión dijo, di la palabra y mi criado será sanado. Y hoy declaro la palabra, Señor, que no hay nada ni nadie que nos pueda tocar, mi Dios. Porque nosotros estamos lavados con tu sangre, Señor. Somos creyentes del Dios vivo, Padre amado. Somos creyentes del Dios que dio su vida por nosotros. Y Él dice que nos va a cuidar como la niña de sus ojos, Señor. Oh Espíritu Santo, te pido que tomes control y dominio, aún de los ancianos, Señor, aún de los niños, de los jóvenes, Señor. Y declaramos, Señor, que lo que es imposible para el hombre, usted lo va a hacer posible, Espíritu Santo. Reprendemos al enemigo, mi Dios. Reprendemos al espíritu de muerte, Padre amado. Y declaramos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros andamos en el Espíritu porque andamos por fe y no por vista, Padre amado. Y sin fe es imposible agradar a Dios, mi Dios. Y hoy declaramos por fe que nadie, ni nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Nada ni nadie nos podrá tocar, porque la vida no está en la comida, está en Cristo Jesús. Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie nos podrá tocar porque somos creyentes de Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestro pecado. Señor, tu palabra dice que al confesar tu nombre será salvo. Y hoy la iglesia confesamos tu nombre y declaramos que nosotros somos creyentes, no de un Dios muerto, sino de un vivo. Él está vivo y vive en nosotros. Se ha perfeccionado en nosotros. Y así dijo el Señor: el que es de Dios, mi palabra de Dios oye, y el que no es de Dios no la va a oír. Y aquí hay un pueblo que hemos declarado que somos de Dios. Y por eso, Señor, solo te pido que nos guarde como la niña de tus ojos. Gracias, padres, gracias, hijos, y gracias, amigo Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¿quién vive, hermano? Y a su nombre. Y a su nombre.